Buenas a todos, mi nombre es María Teresa de Luque, soy contratada FPU, miembro del Departamento de Historia en la Universidad de Córdoba y perteneciente al grupo de investigación UN 342. Bien, para este congreso de la pizarra a la cibereducación, he pensado presentar una ponencia sobre la historia y el cine y su aplicación didáctica, tras la experiencia que hemos tenido este año como docentes del grado no presencial. Bien. El índice, básicamente, en primer lugar, hablar un poco de cómo surge el cine, su función como recurso histórico, como herramienta didáctica y las conclusiones que sacamos al aplicarlo en el aula. Bien, en primer lugar, debemos saber bueno, que este cine, el cinematógrafo, surge con los hermanos Lumière en 1895, en plena revolución industrial. El cine supuso en su momento un cambio para la forma de pensar del mundo y a lo largo del siglo XX significó una verdadera revolución en la arte, en la cultura y el pensamiento. Como todos sabemos, el cine mueve a las masas y ha servido para crear un nuevo lenguaje. Es una forma diferente de contar las cosas a como se venía acostumbrado. Desde su origen ha tenido un fin didáctico y moralizante, además de servir como entretenimiento. De hecho, desde su inicio, numerosos colectivos quisieron exponer sus puntos de vista a diferentes problemáticas a través del cine, ha hecho que seguimos observando hoy día. El discurso histórico ha sido abordado y validado en el ámbito académico cuando se presenta en forma escrita, desconociéndose hasta este momento la importancia que pueden tener otros lenguajes, como el vídeo y el cine, como herramientas para la reconstrucción de un hecho histórico, ya que nos informan a través de imágenes y sonidos en un tiempo concreto. Tras haber dicho esto, el documento iconográfico tiene un gran valor para la reconstrucción de un determinado momento de una sociedad y, por lo tanto, como portador de conocimiento de esa realidad estudiada. Sin embargo, esta fuente iconográfica suele ser dejada a un lado por el historiador en su función como investigador docente. De hecho, Marc Ferró, en su obra Cine e Historia, nos dice: ¿será que el historiador considera las películas como un documento indeseable? De hecho, como vemos en imagen, pongo un ejemplo, un fragmento en el que lo compara con los noticiarios, ¿no? Básicamente nos dicen que todas las fuentes están bajo un mismo punto de mira. Todas ellas proceden de una instancia de poder o de un interés particular, mostrando el punto de vista de quienes dominan la sociedad en un determinado momento. Es decir, todas las fuentes están sesgadas. Es un proceso similar al que ocurre con el historiador, cuando estudia una realidad del pasado y la reconstruye y explica mediante la palabra escrita en un discurso cuyo estilo y forma dependerá de sus habilidades y dominio de la investigación y del método. Por tanto, todas las fuentes están sometidas a mediatizaciones, pero siguen siendo testimonio de algo, por lo que no podemos dejarla a un lado. Para que el documental histórico sea válido, debe combinar la densidad intelectual, la cual solo se alcanzará si se ha efectuado una investigación histórica con rigor, con novedosos procedimientos para tratar este material. Si ambos aspectos se combinan, se estimulará al perceptor a hacerse preguntas, a cuestionarse el presente y a interesarse por el tema que se demuestra. La valoración crítica se realiza en tres niveles a la hora de analizar un recurso histórico, ¿no? En primer lugar, el autor. Tenemos que saber bien pues, quién es un poco su ideología, ¿no? Con qué fin realiza esta obra. El contexto histórico en el que se enmarca y el contexto de realización. Entrando ya en el cine como herramienta didáctica, el cine nos sirve como recurso didáctico en la aula para mostrar y ejemplificar, por ejemplo, pues los hechos geográficos, históricos y sociales. Gracias a esta herramienta se pueden establecer marcos referenciales de sociedades, épocas y teorías, dando una información que de otros parámetros sería muchísimo más costoso recrear. Asimismo, cuenta con la ventaja de que este documento iconográfico todo el mundo está capacitado para entenderlo. Es decir, sería mucho más fácil y facilitaría la comprensión de muchos contenidos por nuestros discentes.
Bien, podríamos establecer algunas de las funciones que puede realizar el cine. En primer lugar, el cine puede motivar a nuestro alumnado por el conocimiento de la asignatura, nos sirve como ejemplo o también para desarrollar algún aspecto y como conclusión si queremos acabar algún tema que hayamos visto en clase. Asimismo, los tipos de empleo que le podemos dar a cada película. En primer lugar, bueno, pues sería de ejemplificación, es decir, ejemplificación sería cuando utilizamos un fragmento muy corto simplemente para ilustrar pues, algún aspecto que queramos enseñar en el aula. En discurso sería para mantener una unidad discursiva, como bien indica, ¿no? Si queremos hablar de algún aspecto un poco más desarrollado que si fuera una ejemplificación. Y otro tipo de empleo pues sería la entidad propia, es decir, si queremos utilizar toda la película y permitiendo su análisis tanto de contrastes como de tiempos discursivos. Bien, antes hemos destacado la importancia de los vídeos documentales. Sin embargo, no solo son útiles estos vídeos documentales, que tienen la capacidad de captar y de reproducir la realidad con un alto grado de autenticidad, sino también las reproducciones de ficción que aportan una representación de la sociedad del pasado o reflejan datos valiosos que como podrían ser costumbres de la época. Bien, además, las películas hay que analizarlas con una perspectiva crítica que nos permita comprenderlas mejor. Hay que ser conscientes de que debido a la complejidad y a la especialización de estos medios, se requiere por parte del docente un conocimiento técnico, lingüístico y estético. Muchas veces nos vemos limitados porque no poseemos estos conocimientos y por ello sabemos la utilidad de esta herramienta, aunque no sabemos emplearla adecuadamente, a pesar de ser conscientes pues, de su obvia ventaja. Además, el cine presenta temas, nombres, situaciones, argumentos, ideas, localizaciones, paisajes, que aumentan las capacidades cognitivas de nuestro alumnado. Asimismo, como nos indica Peter Brook en su obra Visto y no visto, debemos tener conciencia de que una película no es una reproducción irrefutable de los hechos históricos y de cómo ocurrieron, sino una realidad que se nos muestra para hacernos una idea de esta. Sobre todo para destacar, ¿no?, este elemento motivacional que debe ser complementado siempre con explicaciones y lecturas por parte del docente. La película de ficción nos ayuda a que el espectador se sienta más interesado por el tema y a que pueda él por él mismo desarrollar una indagación mucho más profunda que si solamente fuera el asunto narrado por el docente. De esta forma, con la proyección, podemos introducir a los alumnos en otros ámbitos que enriquecen su conocimiento. Respecto a su aplicación en el aula virtual, ya que si no podemos dar estas clases presenciales, gracias a nuestra plataforma, en nuestro caso Moodle Map, podemos subir pequeños fragmentos que debemos encontrar en plataformas que se encuentren pues públicos, ¿no?, para evitar problemas de copyright. En nuestro caso, pues podemos usar vídeos que encontramos en YouTube, ya que encontramos bastantes documentales o fragmentos de películas que nos son útiles para la docencia y así no evitamos cualquier tipo de problema. Bien, ejemplos que, bueno, me tocan de más cerca. He querido poner pues dos películas muy clásicas como sería Gladiator y Espartaco, aunque yo para mi docencia los vídeos que he empleado, ¿no?, de ejemplo serían de la serie Roma. Esta serie, bueno, dispone de dos temporadas, de 2004 y de 2006, donde básicamente se nos narra, ¿no?, pues el cambio de república a imperio, con la muerte de Julio César y cómo llega Augusto al poder. Realmente, lógico, también encontramos ahí mucha parte de ficción, pero una selección adecuada de escenas de esta serie nos permite el uso didáctico, ya que nos muestra el día a día de la urbe romana y nos establece un contraste entre la forma de vida de las capas populares y del patriciado. Sobre todo nos serviría esta serie en concreto para también temas de religión, ya que encontramos también, por ejemplo, el culto a Cibeles muy bien reflejado y diversos aspectos. Es decir, como hemos visto antes,
Toda serie nos serviría, bueno, serie y película, según sepamos qué empleo sacar de ella. Y bien, y a continuación pues mostraré un ejemplo de nuestra plataforma. Bien, dentro de nuestra asignatura de introducción a la historia, pues observamos cómo hemos ido subiendo los vídeos. Voy a ir al tema que me interesa. Aquí en la organización política, en primer lugar, vemos cómo nosotros le facilitamos al alumno, ¿no? la explicación, es decir, esa parte que hemos dicho que no puede faltar. Y luego los diferentes recursos, ¿no? Para complementar lo visto en la parte teórica. De hecho, aquí estaría uno de esos vídeos que he hablado anteriormente, que ahora mostraré un poco para hacer una idea. Estos serían, vamos a verlo, algunos artículos que también nos servirían para ampliar lo explicado en clase. Siempre que facilitemos el enlace no estaremos cometiendo ningún tipo bueno, de copyright. Y aquí pues vemos como al final, tras hablar un poco del ascenso de Augusto, que ahora mostraré, la práctica que deberían realizar está relacionada con la Requesta, ¿no? Que sería pues la obra de este primer emperador romano. A continuación pues veremos un fragmento de este vídeo titulado El ascenso de Octavio, primer emperador de Roma, en el que se emplean las imágenes de esta serie comentada anteriormente. Was to be underestimated. My father died on this floor. Right there. Stabbed 27 times, butchered by men he called his friends. Who will tell me that is not murder? Who will tell my legions, who love Caesar as I do, that that is not murder? Who will speak against the motion? He achieves a kind of political brutality that is the hallmark of his rise to power. He establishes himself in a position where he can really bargain. He then does a fabulous volte-face because he realizes he's not strong enough to destroy Antony yet. So what he decides to do instead is to make a friend of his enemy. Bien, pues tras el ejemplo anterior, que dentro de las funciones, ¿no? y de los tipos de empleo que hemos visto, sería pues más discursiva que la que vamos a presentar a continuación, que nos sirve para ilustrarnos y para hacer una idea de cómo serían realmente las calles de la urbe romana, dejando a un lado esa imagen que tenemos de esa Roma limpia y llena de mármol, ¿no? Bien, tras esta pequeña exposición, bueno, de dos ejemplos, llegamos a la conclusión. Podemos ver realmente la importancia de utilizar estos soportes dentro del aula, ya que además nos encontramos en un siglo
dominado por la tecnología de los medios audiovisuales y podemos aprovechar todas las ventajas que tiene su utilización. Sin embargo, sabemos que el docente es quien muchas veces, como hemos dicho anteriormente, es quien se ve limitado por no saber usar adecuadamente esta herramienta. De esta forma, es un desafío para los historiadores desarrollar la capacidad del cine y explorar nuevas formas de representar este pasado en imágenes y palabras. Y no solamente en palabras que nosotros transmitimos a los discentes. Por tanto, podríamos efectuar una sustitución del principal medio de exposición de conocimiento histórico por otro, aunque más que sustituirlo, podríamos complementarlo. Bien, de este modo, la cuestión fundamental no consiste en defender una fuente o una forma específica de adquirir este conocimiento, sino que todas aquellas que podamos complementar harían que este conocimiento que queremos transmitir al alumnado llegue más correctamente, ¿no? Y profundice más en ello. De hecho, como recogen este fragmento con el que quería finalizar de Fuentes y Murillo, nos dice que tampoco podemos obviar que el tipo de alumno de comienzo del siglo XXI proviene de la cultura de la imagen, del audiovisual, convirtiéndose este en un buen instrumento para introducir y despertar a los alumnos un enganche por determinados temas humanísticos. Aunque jamás el audiovisual puede sustituir una lección magistral. Este punto es fundamental. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado la exposición y que os animéis a introducir el cine dentro del aula, ya sea de una manera presencial o virtual. De nuevo, muchísimas gracias.